Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema para esta noche, en la segunda parte del tema anterior, el mismo es el temor al hombre. Esta noche nos acompañan los hermanos Bradney López, pastor de la Iglesia 1 en Arroyo. Un saludo, Dios les bendiga. Y el hermano Andrés Martínez, hermano en la fe y seminarista de nuestro seminario presbiteriano. Dios bendiga a todos los que nos oyen. El tema de hoy, el temor al hombre, parte 2. Y te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en Filipenses 2. Filipenses 2, los versículos del 2 al 8. Filipenses 2, versículos del 2 al 8, y el hermano Andrés Martínez hace lectura de la misma. Más bien del 3 al 8. Ok, del 3, sí, perdón. Dice así la Escritura: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Hermanos, la semana pasada comenzamos a ir sobre un libro que leímos hace unos años, del doctor Edward T. Welch, y se titula Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Él mismo hizo o nos trae a colación varios ejemplos relacionados al temor de nosotros, los hombres, al hombre per se, no a Dios. Creemos que más daño nos hace el hombre que el daño que nos puede hacer Dios. Y en ese sentido, pues trajimos varios ejemplos. Uno de los ejemplos que me gustaría repasar esta noche, porque aparentemente no, tiene 3 vertientes. Una es este estudiante que se sienta al final del auditorio, pero él tiene la posibilidad de ganar un premio. Entonces comienza a evaluarse o a hacer una autoevaluación y entiende que es realmente un candidato con potencial para ganar el premio. Pero comienza él en su interior a decir, pero ven acá, si yo me gano el premio, cuando me llamen, tengo que viajar desde acá atrás donde estoy sentado hasta el podio allá al frente a aceptar el premio. Y entonces comienza a preguntarse, ¿cómo voy a andar? ¿Cómo la gente me va a ver andando, bajando las escaleras? Oye, ¿y si me caigo? ¿Qué va a pensar la muchacha que me gusta y que me gustaría tener un noviazgo con ella? ¿Que se van a reír? ¿Voy a hacer el momento de jocoso de la actividad, la burla? Ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? En ese instante que él está pensando en todas estas consideraciones o tomando en cuenta todo esto, nombran al ganador del premio. Una persona totalmente ajena, según él mismo nos describe, que es la segunda parte de lo que quería traer a colación. Él empieza a decir, pero ¿cómo fulano va a ganarse ese premio? Nadie lo creía capaz, mucho menos él.
Entonces la tercera parte es que después que él analiza esas dos posiciones, voy a hacer la burla, cómo este individuo va a ganarse el premio, entonces comienza a justificarse diciendo, bueno, está bien que se lo gane, porque si yo hubiese querido, yo ganaba, porque me hubiese aplicado más en esto, en aquello, en lo otro. O sea, vemos tres instancias en las cuales, no contentos con el temor que tenemos al que dirán, nos entonces autojustificamos. Y el autor pretende establecer con estos ejemplos y con el contenido del libro aquello que hicimos alusión acerca de la autoestima. Exactamente. Y sería bueno aclarar hasta donde nos es posible la autoestima, y que cuando lo vemos a la luz del mismo término, está hablando de una estima independiente, ¿no? Como si el hombre fuese independiente, porque está basado, esa supuesta autoestima tiene un contenido que es lo que la respalda de humanismo, ¿no? Exacto, lo que se ha Dios hecho no está ni lo necesitamos, ¿no? Y entonces sería bueno aclarar que esa es la definición que damos a autoestima, que es esa independencia del hombre, ¿no? Pero entonces cuando vemos la escritura alude a esa supuesta autoestima, como que el hombre es una nada, una llaga podrida y maloliente, y entonces ¿qué opinión, ¿verdad?, pudiera tener si se viera a la luz de las escrituras? ¿Qué opinión tendría el mismo? Exacto, ¿verdad? Porque hay que verse a la luz de Dios, ¿no? De quién es Dios y quiénes somos nosotros. Amén. Cuál es nuestra condición caída, y ahí es que podemos tener lo que pudiéramos llamar no auto, sino la estima correcta, porque es la estima que Dios tiene acerca de nosotros. O sea, la autoestima es una autosuficiencia, ¿verdad? De sentirse bien a la persona misma, independientemente de lo que Dios diga. Exacto. Pero sí con lo que el mundo dice. Exacto. Exactamente. La regla para medir qué es una autoestima saludable, tomando el ejemplo él tenía una autoestima pésima o baja. Y de hecho, esa autoestima, nosotros mismos tenemos la culpa. O sea, esto nace del pecado, la pecaminosidad del hombre, en el sentido de que nosotros mismos hemos creado una aura, como una burbuja de protección, donde en ese sentido nosotros vamos a actuar para sentirnos bien con la sociedad, con el mundo que nos rodea, olvidándonos de Dios, que desde la perspectiva que estaba diciéndonos el hermano Andrés, o sea, si nosotros vamos a la palabra, con el pasaje que nosotros acabamos de leer, nada más con respecto a Cristo, quien se humilló primero como hombre, haciéndose hombre, tomando forma de hombre, como dice el pasaje, y luego morir en una cruz como un vulgar criminal, y muerte de cruz, hermano. O sea que la humillación es a la enésima potencia. Y nosotros hablamos de autoestima, cuando él dio su vida por su pueblo. Otra faceta que quería traer es que en algún momento esta persona comienza a cambiar su forma de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, la perspectiva bíblica. Entonces dice, ¿por qué yo me tengo que preocupar por lo que puedan pensar los demás si ya Cristo me aceptó tal como soy? Si ya Cristo me aceptó tal como soy. Pero el autor muy hábilmente nos hace crear conciencia de un pequeño detalle, que podemos caer en el fariseísmo. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de demostrarle al mundo, mira, Cristo me aceptó y mira qué bien me porto. ¿Por qué? Porque todavía seguimos teniendo en cuenta o tomando en consideración la opinión de los demás con respecto a cómo yo me veo delante de Cristo. Esa es a modo de resumen, más o menos lo que estuvimos hablando la semana pasada. Hay en el capítulo 2 más o menos del libro, el capítulo 2 a principio, él nos enfoca el temor a la gente
por 3 razones que voy a ir someramente sobre ellas. 1, tememos a la gente porque puede exponernos y humillarnos. La gente nos puede exponer y humillarnos. O tememos a la gente porque puede rechazarnos, ridiculizarnos o despreciarnos. Y el tercero, y no menos importante, es que tememos a la gente porque puede atacarnos, oprimirnos o amenazarnos. En esas 3 categorías se van a estar discutiendo básicamente los próximos capítulos del libro. Nosotros vamos a tratar de hacer un resumen de todo lo que esto pudiera significar. Y él comienza desde el punto de la gente puede exponernos o humillarnos, comienza estableciendo el temor que viene de la vergüenza. Y la semana pasada, Brandy, creo que tú habías mencionado algo acerca de la vergüenza y que sentía... Adámico. Exacto, desde ¿cómo es? De la caída. La caída, desde la caída. Ajá, no, obviamente el hombre, queramos o no queramos, tenemos vergüenza por naturaleza. Amén. Y eso viene había dicho un síndrome adámico. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, a ellos les entró vergüenza y se dieron cuenta que estaban desnudos, por lo cual se escondieron de Dios. Exacto. Y se trataron de, como habíamos dicho, de autojustificarse o ser autosuficientes cubriéndose con algo que no era Dios. Exacto. Y la cosa es que sentían vergüenza porque Adán y Eva estaban desnudos antes de la caída. Ellos estaban desnudos y quizás, como dice el autor, no sentían vergüenza y a lo mejor se maravillaban de las diferencias de uno y del otro. Y era bonito, era agradable y no sentían ningún tipo de remordimiento, ni de vergüenza, ni nada, ni cosa parecida. Pero cuando cae, a raíz del pecado, se crea la conciencia de su desnudez frente al otro. Sí, ese asunto de vergüenza pues tiene 2 significados, y es que ellos perdieron la vergüenza. Se convirtieron unos sinvergüenza por haber hecho lo que hicieron. Y entonces en su relación con Dios, pues claro que se están comparando con Dios. Tienen que sentir vergüenza. A diferencia del primer punto que hace alusión, que es en lo que caemos nosotros, es que esa autoestima pues está dependiente, ¿eh? Esa autoestima que habla está dependiente de la opinión que tienen las personas de mí. Ellos son el parámetro, ¿verdad? La regla por la que yo me debo conducir, y cuando yo no estoy en esa regla, en esa medida, pues entonces y quiero estar, pues tengo que fingir. Entonces me tengo que convertir en un hipócrita para ir a llenar la medida de esa comunidad, de ese grupo. Exacto. No quieren ser expuestos, sí. Porque eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos temieron a la exposición del pecado. Exacto. Y eso es lo que nosotros cargamos hoy día. Por eso es que muchos de nosotros tenemos máscara, porque tenemos miedo de ser expuestos a lo que realmente somos. Tenemos 2 caras. 2 caras. 2 caras, sí. Esa es la forma de quizás decirlo. Muchas veces ocultamos nuestra realidad. Hay veces, yo he escuchado esto, ese es uno en la iglesia y otro en la calle. Sí. O uno en la iglesia y otro en el hogar. Es como la semana pasada decíamos, mira, llegó don fulano en su carro caro y entró su carro caro para que todo el mundo vea que oiga, yo no estoy diciendo que tener un carro caro es malo. El problema es cuando tenemos carro para demostrar lo exitoso o lo grande o hábil para definirnos respecto al resto de la sociedad. Le somos agradables a la sociedad porque soy exitoso, y es peor porque entonces medimos a nuestro entorno porque son exitosos con respecto a nosotros. Entonces seguimos en esa pelea. Yo soy exitoso porque tengo esto y lo demuestro. Oiga, cuando usted entra en esa competencia con el mundo que lo rodea, automáticamente usted ya cambió de ídolo y ya no tiene el mismo Dios. Pero qué cosa, o sea, estamos hablando de que le tememos al hombre, pero
dependemos de la opinión del hombre. Del hombre, O sea, excelente. le tenemos miedo al hombre, pero no dependemos de la opinión de ellos. O sea, nos preocupa su opinión. Exacto. En eso consiste el temor, en la Exacto. dependencia. Sí. Definitivamente, o sea, O cuando... sea, que le entregamos al hombre, okay, ¿qué tú piensas de mí? ¿Qué tú Me piensas voy a de mí? preocupar. Pues estamos en la carta a los filipenses y estábamos hablando de un testimonio bien importante de Pablo en su encarcelamiento, porque él escribe esta carta desde la cárcel. Sin embargo, está escribiendo una carta a los filipenses y escribe varias cartas desde el encierro, ¿no? Desde la cárcel. Pero en esta carta en particular a los filipenses hay una guardia pretoriana que es la que lo custodia a él durante su estadía allí. Y ellos están viendo el testimonio de Pablo en la cárcel. Ese testimonio que lo que dice es amonestando y llamando la atención o felicitando o llamando a que continúen con una tarea o que desistan de una tarea. Él no está pidiendo por sí desde la cárcel, o sea, ayúdenme, vayan a hablar con el César o vayan a hablar con alguien que me ayude a salir de aquí. No, él está dando un testimonio que los guardias que están a cargo están viendo. Y entonces cuando nosotros estamos dando el testimonio por razones equivocadas, por ejemplo, tengo mi carrote y wow, entré a mi marquesina de mi casona, por las razones de que me vean, oiga, ya usted está desvirtuando el mensaje del evangelio, ya está desvirtuando su tarea como cristiano. Sí, tenemos que hablar, no podemos, o sea, un cristiano no puede estar en el anonimato o tratar de ocultar su estadía en este mundo. Si usted es cristiano, demuéstrelo, pero demuéstrelo para la gloria y honra de Dios, no para su beneficio personal. O sea, Pablo, el testimonio que Pablo da Uh-huh. en la prisión, no está sometido a la opinión de su propia nación, que eran los judíos, ni tampoco a la opinión del César, ni tampoco a la opinión de los guardias. No. Y su estima, pues no estaba dominada por ni siquiera el lugar en donde se encontraba preso, correcto. porque él sabía a quién había creído. Él sabía que su punto de referencia era Dios y no la opinión de los hombres. Exacto. Era el favor de Dios y no el favor de los hombres. Y por eso él podía estar en la prisión. ¿Con gozo? Sí, con gozo, porque las razones por las cuales estaba preso no era por haber sido un bandido, no, sino por predicar aquello que le enviaron a predicar. Exactamente. Hay una parte que me llega mucho de esto, de este escrito, y es vergüenza por haber sido víctima u objeto del pecado de otro. Esto es importante, o sea, cuando nosotros sentimos vergüenza, por ejemplo, él nos da dos ejemplos. Uno de ellos, me voy a permitir leerlo. Por ejemplo, cuando Dina fue violada por Siquem, ella fue amancillada. Eso lo encontramos en Génesis 34:5. Esto no significa que Dina era responsable por lo que le había pasado. El punto es que aun cuando ella no había pecado, había un sentido en el que su pureza se vio afectada. Ella estaba viéndose y sentía vergüenza de que hubiesen pecado contra ella por la forma en que la gente la iba a estar mirando. O sea, que es una vergüenza ajena. O lo mismo pasa en la iglesia. Si vamos a poner que yo tengo un familiar que se haya puesto en disciplina, a lo mejor a mí me da vergüenza porque un familiar mío se puso en disciplina, o porque tal hermano mío está preso por cometer algún crimen. O sea, que me da vergüenza ajena, vergüenza que no es mía, pero realmente la vergüenza viene porque me afecta lo que la gente alrededor mío piense, porque me afecta la opinión sobre mí acerca que puedan tener los demás, que puedan tener los demás. O sea, seguimos temiéndole más. Oiga, si un hermano suyo, un familiar suyo es puesto en disciplina, oiga, ¿qué padre que ama no disciplina a sus hijos? Por lo tanto, tenemos que al contrario, aceptar, uno, por un lado la disciplina, y dos,
esforzarnos para corregir o ayudar a enmendar a esa persona en disciplina para que se arrepienta de corazón ante el Señor. Oigan este otro ejemplo. Si un hombre cometía adulterio con la mujer de otro, el esposo inocente era avergonzado o deshonrado, literalmente desnudado por el pecado de otro. Eso lo encontramos en Levítico 20, 11, 17, 19, 20 y 21. Los hijos rebeldes traían vergüenza y desgracia a sus padres, como nos dice Proverbios 19, 26. Aún el templo era profanado cuando un hombre inmundo entraba en él. Salmo 79. O sea, seguimos viendo distintas vertientes o distintos ejemplos de la forma en que otras personas pecan o hacen algo y nosotros lo sentimos en lo personal, no porque nos afecte en ese sentido ¿cómo es? Personal, valga la redundancia, sino por el temor a qué dirán los demás o los que nos rodean respecto a lo que hizo una tercera persona. O sea, que lo correcto sería en el caso del familiar que es disciplinado, pues el que nada tiene que ver, tiene que estar de acuerdo con la disciplina que se implementó, porque es lo bueno, ¿no? Es lo santo, ¿no? Bueno para todos, ¿no? Sí, Debiera ser. Entonces eso es lo importante. Exacto. Eso es nuestra atención, en eso es lo que deberíamos poner. En el caso de la persona que es mancillada su matrimonio, pues él no fue el que cometió nada, él ha sido fiel, así que la opinión de las demás personas debe tenerle sin cuidado, porque no fue él el que hizo ningún daño. ¿Entiende? Entonces hay que quitarle ese poder a la gente, ese temor que le tenemos por la opinión que puedan tener o que puedan decir, sino que tener como punto de referencia la verdad y la justicia. Exacto, pero muchas veces perdemos esa perspectiva porque estamos tan acostumbrados a la opinión de la gente. A la opinión de la gente desde pequeño, sí, desde pequeño, que entonces reaccionamos a eso como la primera línea de defensa. La primera línea de defensa va a ser señalar a otros, no somos responsables, o sencillamente nos vamos a sentir mal porque la gente me mira raro. Sí, porque si eso es si eso es cultural, eso se enseña, o sea, y va de víctimas a victimarios, entonces es obvio, ¿no? Porque como se está apartado de la verdad, del evangelio, de la ley de Dios, no se tiene comunión ni relación con Dios, entonces otra cosa viene a sustituir el patrón y regla que es Dios y su palabra. Entonces, ¿qué se puede enseñar alejado de Dios? Lo opuesto a Dios. Exacto. Si no, entonces se va a adorar a otra cosa, se va a temer otra cosa, se va a reverenciar otra cosa con excepción de Dios. No podemos tener dos dioses, porque a uno de los dos le vamos a ser infiel. Obviamente cuando sacamos a Dios del panorama, desde el inicio el hombre... Quedamos desprovistos, desnudos. Pero el hombre es, yo creo, experto en ponerse a él mismo en el centro. Claro. O sea, descentraliza a Dios para ponerse en el centro, por eso es que le afecta el pecado de otras personas. Realmente no es que está pensando en la otra persona, es que está pensando en él. Sí mismo. Está pensando en sí mismo. Dice, ok, yo soy el centro del universo, me va a afectar lo que piensen de mí. Es como el amor, disque amor, ¿verdad? ¿Por dónde viene? Pero lo que esa persona está buscando es que me amen, que le amen a él, ¿ves? Entonces ama, y es como decía yo, no sé si lo dije la vez pasada, es un asunto de trueque y de comercio, ¿no? ¿Entiendes? Yo amo, pero es para que me amen. La razón por la cual amo es para que me amen. Estás buscando retribución. Que mucho problema encontrar. Oh, ¿cómo no? Pero imagínense el lío que hay, que todo el mundo está detrás de eso. Entonces todo el mundo está buscando que lo amen más que amar. El drama de eso, ay, no me ama, pero no seas tan egoísta, estás buscando que te amen a ti. Ese es el egoísmo natural del hombre, ¿verdad? Y eso no es natural. No. Antinatural. Antinatural, exacto. Mire, para pensar este segundo capítulo del libro, si todavía tiene dificultad en ver el temor
a las otras personas, considera las maneras en las que tu vida privada es diferente de tu vida pública. Existen pecados que puedas confesar a Dios con facilidad, pero que sería muy difícil compartir con otra persona. Existen cosas de ti mismo que sencillamente no quieres que la gente sepa. Estas preguntas pueden revelar algunas de las raíces del temor al hombre por la vergüenza en tu vida. Considera el segundo punto, considera algunas de las estrategias que usas para cubrirte y recuerda que la mayoría de las personas usan una multitud de envolturas. ¿Has escuchado la ilustración acerca de 5 hombres que recibieron una llamada anónima que decía: ya saben lo que hiciste, abandona la ciudad inmediatamente? Al llegar la noche, 4 de ellos ya habían salido de la ciudad. La razón por la que fueron controlados por el que llamó fue que sus conciencias los condenaron. ¿Te condena tu conciencia? Si es así, confiesa tus pecados a Dios y pídele poder para cambiar. Una conciencia clara es una gran bendición y una manera de quitar desde la raíz el temor a otras personas. Amén. Yo creo que eso resume. Ajá. No, y ahí me gusta el que dice la raíz. Ajá. Muchos de nosotros atacamos lo superficial. Exacto. Y no la raíz realmente. O sea, que es la raíz la que tenemos que buscar, y es solamente por medio del evangelio que vamos a ser sanos de raíz. Yo hablaba con el pastor en algún momento y hablábamos de las personas que dicen: tengo problemas con la bebida. Oiga, usted no tiene problemas con la bebida. No. Es que usted es alcohólico. Ajá. Y si usted es alcohólico, usted tiene que reconocer su problema en lo personal, en lo íntimo. La raíz de su pecado es el alcoholismo. Y entonces comienza a trabajar con abandonar la bebida o con alejarse, ir. O sea, es un proceso, comienza ese proceso. Hasta que usted no reconozca su condición, usted va a seguir haciendo lo que no debe hacer. Tenemos por aquí una pregunta, dice, si uno, Álida Gómez, hermana, Dios le bendiga, si uno ve que hay personas hablando y uno se siente aludido, ¿sería complejo? ¿Y qué complejo sería? Oiga, hermana, si yo siento que alguien está hablando acerca de mí o tiene algo que decirme, la Biblia nos llama a que no se ponga el sol sobre tu enojo o sobre una situación así difícil. De manera, acérquese a esa persona y pregúntale, o sea, con mucho amor, pídale. Yo por lo menos lo he hecho, no con frecuencia, pero he estado en una situación donde me he acercado a la persona y le pido perdón. Mira, perdóname, pero si te hice algo, por favor, discúlpame, no fue a propósito, no fue intencional. Y que hablen, que tú sí seas sí y tú no seas no. Es importante que hablen porque la mente maquina muchísimas cosas. ¿Cómo no? Y se evita el chisme, sí. Se evita el chisme. Empeora, es una bola de nieve. Es una bola de nieve que crece y oiga, de tener eso. Y te hace situaciones en las cuales jamás en la vida mejor ni existieron. Ajá. Claro, por eso creo que es muy ambiguo siempre que se hace una pregunta como esta. Uh-huh. En la radio, pues es difícil uno manejar porque... Sí, pero no hay muchos datos. No. Claro, uno se siente aludido. Están hablando y uno será complejo. Bueno, y si están hablando de verdad, qué sé yo, son por eso hay que no sabemos, tenemos que preguntar. Que no sabemos. Ahora, ¿por qué se siente aludido? ¿Por qué tiene que sentir complejo? ¿Verdad? Pues, ¿y por qué se siente aludido? Eso es... Pero como dice aquí el pastor, o sea, oiga, lo mejor que tiene establecer, porque ante un planteamiento como este hay una variedad de situaciones que no se sabe cuál es la de ellas. Por eso cobra importancia hablar y traer las cosas al ruedo, o sea, sencillamente exponga su situación o su problemática y que le expliquen, Hermanos, continuamos con el tema, súper interesante esta noche. En el mismo estaba entrando en el después de leer esta segunda situaciones como para pensar, estaba viendo en el último capítulo o en la última situación que nos trae el autor, la gente me rechazará. Ese temor a la vergüenza, a que me puedan rechazar, ridiculizar o despreciar,
ese temor al rechazo, no me invitaron a la fiesta. Oiga, esto están hablando de mí. ¿Será posible? Hay situaciones, oiga, en que usted tiene que traerlas a colación al ruedo. Háblelas. Y no se sienta, yo no sé, a mí no me invitó a una fiesta, a lo mejor había que llevar un regalo y me hicieron un favor. Me hicieron un favor porque yo no tenía el recurso económico para llevar un regalo, y antes que poner una excusa no válida, porque muchas veces tememos eso. Me invitan a una fiesta y no voy porque no tenía dinero, y seguida me invento una excusa, que la nena se puso mala, o la esposa se puso enferma, o me sentí incómodo, tenía dolor de cabeza. 20 excusas para no decir, oiga, no tenía dinero para llevar un regalo y me sentí incómodo de ir con las manos vacías. No lo decimos. No lo decimos por temor a que, porque voy a caer en la boca o en la lengua, para decirlo como lo decimos aquí, de otro. Entonces nos avergüenza eso, nos avergüenza, y peor aún, que nos rechacen, sentirnos rechazados. Ahorita Andrés estaba hablando de un ejemplo en el matrimonio con respecto a ese rechazo, cuando nosotros nos sobrevendemos con nuestra esposa buscando que nos compensen ese derroche de amor. Entonces, entonces por interés no es amor verdadero, como él hacía acá en la mesa, las comillitas que uno dice, cuando sentimos amor, entre comillas, ¿qué estamos diciendo? Estamos esperando recompensa. Usted, el amor es dado, usted no espera nada a cambio. Es como si yo invito al hermano Brandy a almorzar, porque yo sé que él me va a pagar la cena la próxima vez. A lo mejor lo llevo un hamburguito por ahí, esperando que él después me lleve a un restaurante caro. Ya eso es un interés. Ya eso pasa ¿cómo es? Se sale del tema, de la temática de lo que estamos hablando. Hay una situación que me viene a la memoria, y es ese mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de ahí surge el que hay un mandamiento de amarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Pero el mandamiento no es hacia nosotros mismos, es hacia los demás, porque ya queda por sentado que ya te ama, que todo el mundo se ama a sí mismo. Exacto. Todo el mundo se ama a sí mismo, por lo tanto la medida del amor sí. a mi prójimo es cómo yo me amo. Esa es la regla. Debiera ser reflejo de tu amor medida. por ti. Es decir, que no es correcto decir que primero tienes que amarte a ti mismo para entonces poder amar a los otros. Uh-huh. No, ya eso, todo el mundo se ama a sí mismo, establecido por las Escrituras, y nadie puede negar eso. Amén. O sea, cuando nosotros, en ese ejemplo que trae el hermano Andrés, si vamos a amar esperando una recompensa por ese amor, ya se fue por el chorro, ya se perdió. Se perdió toda expresión de amor, toda expresión de hacer sentir bien a la otra persona, porque estás demostrando que la amas, pero estás demostrando que tú amas a esa persona sin esperar nada a cambio. Eso es el verdadero amor. Yo estaba viendo aquí un comentario: si el temor a los demás es tan prevaleciente en nuestras vidas como lo sugiere la Biblia, haz una lista de las maneras en las que se expresa en tu vida. Puedes empezar con alguna ilustración clásica de cuando eras más joven, pero asegúrate de también llegar a relatar aquello que ocurrió la semana pasada. Trata de hacer un examen, un análisis de cómo tú te ves y cómo piensas que te puedan estar viendo, y en esa forma en que te puedan estar viendo vas a actuar. Yo entiendo que tú debes actuar por amor a Dios, para la gloria y honra de Dios, no por temor a cómo te ven. Uh-huh. En la medida que tú ves, o que estás más pendiente a cómo me ven, estás perdiendo el norte, como decimos. La realidad, tampoco estamos diciendo, ¿verdad? Porque puede ser que nos estén escuchando y digan, pero esta gente está diciendo que
que nos vayamos por la libre y no nos importa qué digan de nosotros. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que el hombre pone la prioridad en donde no la tiene que poner. Amén. Okay, siempre nos va a importar lo que la gente diga, pero más aún nos tiene que importar lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios piense de nosotros. Y como la canción, ¿verdad?, que escuchamos anteriormente decía, estoy bien con Dios. O sea, si nosotros estamos bien con Dios, entonces nos ha perdonado nuestros pecados y somos libres, somos libres para pasar adelante de Dios. O sea, que estamos con la frente en alto, con la frente en alto. O sea, que tenemos que preocuparnos más con lo que Dios piensa de nosotros. Exacto. Sí, el centro, el punto de referencia es Dios mismo. Exacto. Y Dios es la razón por la cual tiene que ser la razón por la cual yo me porto bien con la persona. Amo a las personas. Entonces, la opinión que la persona pueda tener de mí con relación a mi teniendo a Dios como referencia y haciendo bien. Por ejemplo, Pablo dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, independientemente de lo que interprete, independientemente de lo que él diga. O sea, la opinión de él aquí es que Dios dijo que si tiene hambre le dé comer, y si tiene sed, dale de beber. Si necesita abrigo, dale tu capa. O sea, hazlo. Pero la importancia es que Dios me ha mandado a hacer eso y ese es mi punto de referencia para hacerlo. Exacto. La opinión que él tenga de mí, eso no viene al caso, porque yo estoy cumpliendo con lo que Dios me mandó. Exacto. Y de esa manera es que estoy amando a la persona. Yo estoy cumpliendo con Dios, no estoy cumpliendo con el ser humano. Exacto. Sí. Hermanos, queremos que nos escribas a Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936, o visita nuestra página de internet presbiterianareformada.org. Que Dios esté contigo y tu familia en todo momento, proveyéndote de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, amén.